Muy bien, muy bien. Alberto, ¿usted se pudiera presentar para nosotros y la gente en su casa? ¿Cómo no? José Alberto Castillo, dominicano. Nací en el municipio de Villatapia, Salcedo. Desde muy temprano me integré a la lucha social, a la lucha política. Eh, de alguna forma, desde que nací, estuve escuchando la historia y la grandeza de Luis Henry Molina, porque ya mi papá había sido dirigente de la Liga Agraria Cristiana, de la FEDELA, Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, en La Vega. FEDELA tenía en La Vega, como en Yamasá, San Francisco de Macorís y otro punto, una gran influencia, especialmente en la lucha por la tierra. Yo desde mi nacimiento ya conocía el movimiento sindical, el movimiento agrario, el movimiento que integró la corriente social cristiana. Habían dos estructuras, tanto la política como la sindical, que que tenían una convergencia, y dentro de esa acción nosotros nos integramos y estamos participando prácticamente hasta el día de hoy. Es decir, que tengo suficiente experiencia para contar un poco la historia y la vivencia que tuve con Luis Henry Molina. La fecha exacta tal vez no la tenga, porque fue antes del 1970. Tanto la corriente social cristiana como la corriente marxista tenían muchos dirigentes que eran de alguna forma élite dentro de la sociedad. Sé que había una actividad en La Vega donde participó el gran dirigente sindical Ramón Contreras junto a Luis Estrella. Luis Estrella era lo máximo, fue secretario general de FEDELA. Y habían otros altos dirigentes de FEDELA, como fue el caso de Esteban Durán y otros tantos. Y en esa actividad de La Vega, Luis Henry Molina tuvo una intervención. De alguna forma, el discurso de Luis Henry Molina, si no era de barricada, al menos era de encendido, porque encendía las masas, encendía el pensamiento crítico y sus posiciones, tanto sobre el tema de la tierra como el tema de la justicia social, eran prácticamente inigualables, porque él planteaba una tesis muy radical sobre el uso de la tierra y la necesidad por qué las tierras debían ser distribuidas entre los agricultores. El lema en ese momento era ni campesino sin tierra, ni tierra sin campesino. Es decir, que el campesino era el único propietario de las tierras, no por la titularidad, sino por el hecho de ser el hombre que trabajaba las tierras. Entonces las tierras deberían ser dentro de su esquema para las personas que la trabajaban, las que la cultivaban. En ese sentido, no debían ser peones, no debían ser trabajadores agrícolas, sino productores agrícolas. Entonces, en ese sentido, yo conocí a Luis Henry Molina. Fue un momento muy especial porque en la década del 60 había toda una corriente de lucha por la tierra, de lucha por la justicia social, de lucha por la equidad social, que de alguna forma tal vez en este momento ya se ha perdido, porque en ese momento era el tema fundamental, el tema capital, porque era una sociedad agraria, una sociedad muy agrícola la que existía. Y en ese contexto yo conocí a Luis Henry Molina, siendo yo muy pequeño, por supuesto, y siendo mi papá dirigente de la FEDELA, de la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, y en ese momento era el secretario general de una liga agraria. Y entonces, en ese momento, ¿a qué se dedicaba el abuelo? Él, de alguna forma, era el líder principal tanto de la CAS, la Confederación Autónoma Sindical Clasista, y no recuerdo bien si en ese momento era el director del INFA, pero era la persona más influyente que asistió dentro de ese evento, reclamando la lucha por la tierra y exigiendo que los latifundistas, de alguna forma, se le quitara una parte de la tierra y que fuera distribuida dentro de los campesinos. Nosotros sabemos lo que pasó con el proceso de titulación de las tierras. El proceso de titulación de las tierras, como de alguna forma los ricos eran los que tenían la posibilidad de titular las tierras, hacer el proceso de saneamiento. En la época de Trujillo, los primeros que sanearon tierra, que tuvieron la titulación, eran las personas que tenían más ingresos. Los campesinos pobres no tenían la forma de pagar el sistema de mensura, no tenían forma de pagar el proceso en los tribunales de tierra y no se le adjudicó tierra a los pobres. Entonces sí se le adjudicó muchas tierras a personas que tenían mucho dinero y fue
fueron en todas partes, tanto en el Cibao, pero más en el este, lo que recibieron grandes títulos, grandes zonas tituladas, aún a veces sin ocuparlas. Había muchas ocupaciones que las tenían los campesinos, pero fueron tituladas a nombre de personas que eran adineradas. Ese proceso debió revisarse en la calle de Trujillo y de ahí Luis Henry Molina hizo un gran esfuerzo para que se revisara el proceso de titulación, el proceso de saneamiento de las tierras, pero no se hizo. Luego, en el año 72, Joaquín Balaguer promulgó unas leyes agrarias y se empezó un poco a buscar una compensación para hacer un proceso de reforma agraria. Pero hasta ese momento no había una decisión clara del Estado para que los campesinos fueran propietarios de las tierras que trabajaban. Entonces, él fue el primero que estaba propulsando eso. Claro, claro, indudable. Y fue uno de los primeros que encabezó, dirigió, motivó y de alguna forma lideró la lucha que se conoce en Yamasá, con el proceso en Atoviejo, Yamasá, con el que culminó con la muerte, culminó no, sino que se dio la muerte de Florinda Muñoz Soriano, Mamá Tingó. Ahí estuvo por muchas veces Luis Henry Molina, como también Gabriel del Río, en ese proceso de reivindicación de las tierras para las personas que la trabajaban. Porque hubo de alguna forma, si no una estafa procesal, sí hubo un proceso de adjudicación de tierra a personas que no eran realmente las que lo ocupaban. Pagaron el saneamiento, pagaron la mensura y se le adjudicó a otras personas que no eran los que estaban originalmente en esas tierras. Entonces, ese proceso fue encabezado por FEDELA, la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, y ahí hay que hacer una salvedad. Los marxistas, como andaban por otro camino, no hicieron la lucha por las tierras, porque ellos creían más en la parte de la revolución en el área industrial, y los que ocuparon el espacio de la lucha por las tierras, la lucha a favor de los campesinos, fueron los socialcristianos, tanto a través de la CAS, Confederación Autónoma Sindical Clasista, como de FEDELA, Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, como de todo el accionar de la acción cristiana, no así otra corriente política. Así que de alguna forma los socialcristianos fuimos los abanderados por la lucha por las tierras. Claro. Mire, ¿y cómo era el abuelo en esas reuniones? O sea, cuando se reunían a trabajar, ¿era una persona alegre, comentaba con el mundo? No, 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 muy alegre, pero no solamente muy alegre, era toda una figura muy influyente, porque a él también lo adornó su tamaño y su tono de voz. Es decir, su voz era inconfundible, su tamaño no pasaba desapercibido, su don de mando, su don de orden tampoco era desapercibido. Entonces era una persona no solamente reconocido, sino que era muy influyente, y además que tenía muchas cualidades de poder. Siempre pensé que él era una figura que debió ir más a la escena política, más a la acción política que a la acción social. Es decir, desde un principio yo siempre estuve convencido de que su perfil se apropiaba más con un candidato presidencial que con un luchador social, por todas las cualidades que lo adornaban. Incluso en el año ya 79, el Partido Social Cristiano en ese tiempo, el Partido Revolucionario Social Cristiano, el PRCC del Machete Verde, hizo una actividad de educación en el Instituto de Estudio Comunitario, el IDEC, aquí en el 25 de Jaina, y ahí la profesora licenciada en psicología, Josefina Jiménez de Rijo, nos pidió que nos identificáramos con una persona o con un personaje influyente en la lucha social o en la lucha política del mundo. Y en ese caso, yo dije que el personaje que más admiraba era Luis Henry Molina. Y así quedó escrito dentro de ese mismo seminario. Y entonces cuando me preguntaron por qué, yo le expliqué por las cualidades que había visto en Luis Henry Molina, porque ya lo conocía con anterioridad en su lucha, y realmente su discurso era envidiable, porque era un discurso que no pasaba desapercibido, y cuando se pueda ver, todo el mundo va a reconocer, porque no era un discurso solamente vacío, sino con mucho contenido, con mucho arraigo. Yo podría decir, sin lugar a equivocarme, que Luis Henry Molina era un cristiano 24/7, no solamente en la fe cristiana, sino también en plantear todos los principios de lo que es el verdadero cristianismo en la parte social, en la parte política, en la parte humana, en la parte familiar. Entonces era una cuestión que no podía tener desperdicio, porque era un cristiano íntegro, que lo planteaba de todas formas y que le salía de manera natural, que no era de manera artificial ni era de manera fingida, sino que era
una expresión propia del alma, y cuando ese discurso él lo planteaba con la fuerza, con la energía que él normalmente acostumbraba a hablar, no había quien le discutiera. Era decir, era convincente 100%. Debió ser un personaje tal vez más político, pero no se daba tanto a la simulación política, sino a lo que debía ser un mensaje real y honesto en la vida política. ¿Y cuál era el discurso? ¿Qué él proponía? En ese momento que yo lo conocí, era la lucha por la tierra, pero en otro contexto también era la necesidad de empresas que tuvieran una responsabilidad social, es decir, una mayor participación de los trabajadores en las acciones empresariales, un mejor salario, una mayor participación. Nosotros en varios eventos luego lo invitamos y él planteó con toda claridad la tesis de la economía social de mercado, que compartía de cómo las empresas debían tener una acción más responsable, debían tener una acción social, debían tener una mayor participación de los trabajadores, y cómo debía darse una economía de mayor participación del sector social y tal vez menos participación o más regulación de la iniciativa solamente privada o solamente individual, sino una acción más social. Era un discurso muy bueno, un discurso muy sustentado, y sobre todo el tema clave, yo creo que el tema fundamental de Luis Henry Molina era la seguridad social. Por eso Luis Henry Molina es reconocido no solamente como un precursor del proceso de seguridad social en República Dominicana, sino que también cuando fue diputado, y ahí fue muy admirado, Luis Henry Molina fue el diputado más productivo, porque presentó un nuevo proyecto de código de trabajo, que fue su carta fundamental, y que después, en el año 92, tuvo que reformarse el código de trabajo porque era un código obsoleto, era un código nefasto, el Código de Trujillo. Y el proyecto del Banco de los Trabajadores es una iniciativa de Luis Henry Molina, y la iniciativa que hoy día más se conoce, que fue la iniciativa del Instituto de Formación Técnico Profesional, el Infotec, que es una iniciativa creada, dirigida, motivada y promovida por Luis Henry Molina, y que hoy nosotros vemos cómo esa acción tripartita de los trabajadores en el Infotec ha sido un ejemplo. Es decir, una de las instituciones que tiene menos actos de corrupción, que tiene o que no tiene prácticamente actos de corrupción, y una de las instituciones que funciona de una manera más orgánica y que funciona mejor en la sociedad dominicana, es el Infotec, y donde menos ha permeado la política. Porque hay un tema que yo quisiera ser testigo, que es que a pesar de que en nuestra corriente confluían tres elementos fundamentales: el elemento partido político, que era el dominante, el partido político era el dominante de alguna forma, el elemento sindical y el elemento agrario, campesino, además de los estudiantes que estaban de alguna forma, y los jóvenes que estaban diluidos en todo, los estudiantes y los jóvenes estábamos en todo, pero campesinos, sindicatos y partido político era como una trilogía dentro de la acción social. Pero Luis Henry Molina siempre planteó la independencia del movimiento sindical y del movimiento agrario de los partidos políticos. En el caso de Venezuela, Luis Henry Molina fue muy influyente también, bueno, como en toda América Latina, planteó la necesidad de que la CTV, la Central de Trabajadores de Venezuela, no tuviera tanta injerencia de los partidos políticos. En el caso de Venezuela, la CTV tenía el Partido Acción Democrática, que era el que la dominaba prácticamente, y tenía el Partido COPEI, que era el segundo dentro de la CTV. Pero él planteó siempre la necesidad de que la acción sindical no tuviera mediada y no tuviera condicionada por la preferencia ni por la influencia de los partidos políticos. Hoy nosotros vemos en República Dominicana como la ADP, que ha quedado trabada entre la corriente política de los partidos políticos, especialmente en este caso ahora PRM, PLD, y en otro momento PRD, PLD o PRD, Partido Reformista, como esa acción política dentro de los sindicatos de alguna forma distorsiona la lucha sindical. Y se ve también en la UAS. Una de las críticas que se le puede hacer a la UAS es la gran politización que tiene con los partidos políticos. Entonces Luis Henry Molina fue muy claro desde el principio de que los partidos políticos debían estar un poco al margen de la lucha sindical y de la lucha social, aunque tuvieran una influencia retirada, pero que no fueran los que dominaran al sindicato. Eso fue una acción que siempre la planteó, pero ¿Usted siente que los partidos políticos tienen que estar divididos de los sindicatos? separado, separado. Una cosa, para que los sindicatos, cuando una persona se afilia a un sindicato, o se afilia a una liga agraria, o se afilia a una junta de vecinos,
no se está afiliando a un partido político, ni está haciendo una lucha política, ni está tratando de que lo influyan políticamente, sino que es una acción para resolver un problema concreto que es los problemas, en el caso de los sindicatos, los problemas salariales, en el caso de los campesinos, los problemas de producción en el sector agropecuario, la producción de tierra. Entonces, eso no debe estar condicionado por los partidos políticos. No se le puede pedir a los partidos políticos que no tengan una acción social, una acción sindical o no tengan una acción, pero no deben ser los que dirijan y no deben ser los que condicionen al movimiento sindical. Imagínate tú ahora, por ejemplo, hay una asociación de fiscales en República Dominicana. ¿Cómo esa asociación de fiscales puede estar influida por los partidos políticos? De alguna forma va a estar contaminada. Una asociación de fiscales debe ser solamente para reivindicar sus condiciones laborales y sus condiciones sociales, no debe estar influida porque gane o pierda un determinado partido político. Y ahí Luis Henry Molina fue suficientemente claro. Por eso, cuando él es electo diputado en la República Dominicana, él se declara independiente, porque dice, yo debo estar más al lado de los trabajadores y no obedeciendo la línea de un partido político. Y se declara independiente y como independiente hizo una labor extraordinaria porque recibió el aporte de diferentes sectores. Algo que tal vez hay que resaltar son dos virtudes que son difíciles de conciliar en un ser humano. Una, las cualidades extraordinarias, una, las cualidades excepcionales, la inteligencia, los valores, los principios, el ser líder, y el otro, el no tener conflicto. Creo que una de las personas, uno de los dirigentes de República Dominicana que menos conflicto tuvo durante toda su vida histórica fue Luis Henry Molina. No se le conocen enemigos. Es decir, nadie puede decir, yo fui un adversario, yo fui un opositor, yo fui un luchador en contra de Luis Henry Molina. No, porque no tenía enemigos. Ni dentro de la casa, ni dentro de los partidos, ni dentro del Congreso. Cuando fue congresista, no había nadie que dijera, yo soy anti-Henry, o yo soy contrario a Henry, o yo me opongo a Henry, porque Luis Henry Molina planteaba conceptos, planteaba posiciones que de alguna forma tú podías compartir o no compartir, pero que tenías que reconocerle que tenían un valor esencial, que tenían un valor fundamental. No eran tonterías, no eran cosas inventadas. Por eso cuando presenta el nuevo Código de Trabajo, muchos legisladores lo consideraron que era demasiado avanzado para el momento que vivía República Dominicana. Pero no así el proyecto del Banco de los Trabajadores y no así el proyecto del Infotec, que son los que dieron, en el caso del Infotec, que ha dado más buenos resultados. ¿Y usted siente que el hecho de que esas fueran las primeras, vamos a llamarle, propuestas dentro del Congreso, hizo que años después, cuando se pasaran las leyes, estuvieran mejor fundamentadas? Lo que pasa es que las dos, tanto el Banco de los Trabajadores como el Infotec, fueron creados, promovidos por Luis Henry Molina. Lo del Código de Trabajo se hizo la discusión previa. Cuando Luis Henry presenta el Código de Trabajo, se hizo la discusión, se planteó la discusión, se sometió en una legislatura no fue aprobada y quedó en gaveta, pero se crearon las condiciones para reconocer que tanto el Código de Trabajo como la Ley de Seguridad Social habían quedado obsoletas, es decir, que habían quedado desfasadas y que había que reformarla. Luego, claro, por supuesto, en el año 92, cuando el país es sancionado internacionalmente, Balaguer se ve de alguna forma presionado a tener que buscar una comisión de expertos y tratar de presentar un código de trabajo que fuera más o menos acorde. Igualmente, luego también se hizo la discusión sobre la seguridad social, pero hay que salvar algo de la seguridad social. Ahora tenemos un sistema que al juzgarlo no es que sea, eh, no es que sea retrasado con relación al IDSS que existía anteriormente, pero que va a ser, y Luis Henry lo pronosticó, y ahí yo soy testigo de que él lo pronosticó, que los fondos de pensiones no iban a ser ni suficientes ni iban a ser lo mejor para los trabajadores en la República Dominicana. Él lo planteó y lo dijo, mira, los fondos de pensiones, como está planteada la ley de seguridad social, eso no va a dar resultado, porque al final los trabajadores no van a tener una pensión digna y es imposible plantear una pensión con las condiciones como está planteado y con el sistema como está planteado, con el sistema de capitalización individual
donde el 80% de los aportes que hacen los empleadores y los trabajadores van a tu cuenta personal de capitalización individual, eso no va a ser suficiente para una pensión digna. Y ahí ahora lo vamos a ver, ya hay algunos que han sido pensionados y no han tenido la posibilidad de tener una pensión como la creían. Y prácticamente tenemos mucho problema en esa parte de los fondos de pensión. Y en lo de la seguridad social, en la parte de la salud, igualmente lo planteó la necesidad de una reforma más integral y una mayor intervención del Estado y una mayor regulación del Estado en la parte de la seguro familiar de salud. Es decir, que él advirtió y por eso no se quiso integrar al nuevo sistema dominicano de seguridad social. Es decir, a él le propusieron que se integrara y él no quiso porque consideraba que eso no era suficiente y no iba a dejar que su legado y su nombre quedara de alguna forma manchado con un proyecto que no iba a ser suficiente. Ahora vamos a ver cómo el país puede enmendar ya el sistema que se tiene, porque no podemos retroceder 20 años, 20 y tantos años de seguridad social con el nuevo sistema, pero él lo advirtió. Es decir, yo soy testigo de que él advirtió esa parte. Mire, usted tiene. Vamos a acercarlo un poquito. Ah, ok, cómo no. Sí. Nos acercamos un poquito, pueden cortar. Cortamos. Cortamos. Izquierdo, el techo. A ver, con calma. Ahí está rodando. Orden, el set. Y Cámara. sí. Cámara de rueda. Bien, sonido, Rueda. Trata. plano, Ya, Juan, escena 250, toma 3. Uy. Uy, no. No, segunda clase, por favor. Disculpen. Y ahí. Y hecho. Tercer clap, hecho. No como 10. Sí, bueno, le voy a dar el ejemplo, si te funciona ahí. Pero le quiere que le dé un chima de aire. Bien. Sí, sí, bueno. ¿Te funciona ahí? Sí, ok, listo. El abuelo estuvo en Venezuela. Claro, claro. Entonces, o sea, yo sé que el abuelo se fue trabajando en la CLAD y tenemos en el documental que él queda elegido como secretario adjunto Sí, con Emilio Máspero, ¿correcto? exactamente. Entonces, cuéntanos un poco de eso. Sí, Luis Henry Molina fue electo secretario general adjunto de la Confederación de la Central Latinoamericana de Trabajadores, la CLAT, Central Latinoamericana de Trabajadores. El secretario general para ese momento y durante muchas décadas fue Emilio Máspero. Emilio Máspero era un argentino, un dirigente extraordinario, cristiano, social cristiano, y Luis Henry Molina era el segundo de la CLAT. Dentro de esa organización le tocó a Luis Henry Molina ser de los pioneros, de los fundadores de la Universidad de los Trabajadores de América Latina, la UTAL. Entonces, tanto la CLAT, Central Latinoamericana de Trabajadores, como la UTAL, eh, desempeñaban dos roles diferentes, pero muy unificados. La Central Latinoamericana era la que afiliaba a las organizaciones nacionales, a las organizaciones sectoriales en toda América Latina, y la UTAL era la que hacía el trabajo de educación en un segundo grado o en un tercer plano, porque a nivel de todos los países habían los institutos nacionales de estudios sociales o institutos de estudios sindicales. Y a nivel de América Latina estaba la UTAL, la Universidad de los Trabajadores de América Latina, que fue de alguna forma promovida por Emilio y por Luis Henry Molina, junto con José de Jesús Plana, que fue también otro de los grandes precursores de esa institución. Como le decía inicialmente, tanto la acción política como la acción sindical, aunque se mantenían un poco separadas, pero de alguna forma era la misma corriente. Entonces, por eso, Luis Henry Molina fue gran amigo de Rafael Caldera, muy amigo de Rafael Caldera. Rafael Caldera, siempre que yo lo vi, preguntaba por Luis Henry Molina, pero del que él fue más amigo, más entrañable, fue del expresidente o del presidente Luis Herrera Campins. Casi podríamos decir que eran como hermanos. Yo vi y doy testimonio de que tanto Luis Henry Molina como Luis Herrera Campins eran tan amigos que cuando
Luis Herrera venía a República Dominicana, andaban juntos en un carro sin escolta, sin guardaespaldas, de manera prácticamente solo, y eran dos personas que se desplazaban, podían conversar, podían tener un trato ameno, podían integrarse, no necesitaban de alguna forma la forma como se adornan los personajes del poder y los exfuncionarios que normalmente tienen grandes escoltas, grandes grupos que lo protegen. En el caso de Luis Herrera eran dos personas que podían circular libremente. Caldera quiso mucho a Luis Herrera porque compartían el elemento de ser laboralista. Rafael Caldera era un abogado laboralista. El punto fuerte de Rafael Caldera, además de ser político, era su tesis sobre el derecho laboral. Y uno de los códigos de trabajo de Venezuela de alguna forma, se les reconoce a Rafael Caldera que fue uno de los precursores de ese código de trabajo. Entonces, como compartía el elemento laboral, Luis Henry y Rafael Caldera sintonizaron bastante bien. Con Luis Herrera ya era una amistad más personal. Igualmente se les reconoce una gran amistad, creo que tal vez fue una de las mayores, no solamente con Emilio, sino con el canciller venezolano de la época, que fue una persona que influyó muchísimo dentro de la social cristianización y de la lucha del pensamiento social cristiano. En el ámbito sindical, eh, Luis Henry Molina fue una figura extraordinaria, no solamente en Venezuela, sino que trascendió toda la lucha de los distintos países, tanto en Argentina como en Chile, como en Ecuador, como en Perú y todo Centroamérica. Cada vez que se hacían eventos en Venezuela, el punto de referencia y de conversación era cómo está Luis Henry Molina. Entonces, eso le hacía a uno que de alguna forma tuviera que tener informado y estar pendiente de cómo estaba Luis Henry Molina, porque no había mes que no te preguntaran cómo está Luis Henry. ¿Cómo está Henry Molina? No, Luis Henry. ¿Cómo está Henry Molina? Que era que se conocía popularmente. ¿Cómo está Henry Molina? ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? ¿Qué proyecto tiene? ¿Cómo está de salud? Entonces todo el mundo vivía preguntando por Henry Molina. ¿Usted se acuerda de las iniciativas cuando él hablaba como representante de la CLAD? ¿Cuáles eran las iniciativas que él estaba tratando de promover frente a la ONU y los organismos internacionales? Sí, sí, de alguna forma él participó en muchas iniciativas en las conferencias de la Organización Internacional del Trabajo. Ahí se centró mucho en la necesidad de mejores condiciones de vida y mejores condiciones de trabajo para los trabajadores. Una mayor equidad social, una mayor justicia social, tener mayor participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas y los convenios colectivos que existieron, especialmente de la libertad sindical. Él hizo un gran esfuerzo por el tema de la libertad sindical, por el derecho a la sindicalización, que fuera reconocido como el derecho a la sindicalización, pero creo que donde él hizo más esfuerzo fue sobre el convenio sobre seguridad social. Fue un esfuerzo que él hizo mucho para que se reconociera como no solamente como un derecho humano, sino como una lucha permanente por tener mejores condiciones en la parte de la seguridad social de los trabajadores. De igual forma, tengo que, de alguna forma, tal vez como anécdota, recordar que no había un evento en el cual no saliera a relucir las anécdotas de Luis Henry Molina, porque era un personaje extraordinario, querido, de alguna forma integrador, de alguna forma que se daba a ¿Usted se acuerda de querer. alguna anécdota, por ejemplo? Claro, 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 muchísimas, yo muchísimas anécdotas, pero quiero contar la última. La última vez que hicimos un evento, un encuentro de social cristiano en República Dominicana fue en el Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical, en el INFAS. Y en esa actividad participó una gran cantidad de ex dirigentes viejos. Él llegó ya cuando el evento había iniciado, cuando estaba hablando José Gómez Cerda, estaba conversando, apareció Henry Molina en la puerta y fue una aclamación de todo, ¡Henry! Entonces, como todo el mundo llamó Henry,
el evento quedó prácticamente paralizado. Nadie atendió a quien estaba hablando, sino todo el mundo, Henry, llegó Henry, y todo el mundo se saludó. Entonces yo lo llamé y le dije, Henry, siéntate aquí a mi lado. Y él fue y se sentó a mi lado. Y ahí empezamos a conversar y ahí nos quedamos dentro del evento, pero quedamos sentados juntos. Fue la última aparición que él tuvo en un gran evento de encuentro que no era político, sino era más bien de compartir y de amistad dentro de la familia social cristiana. Fue la última actividad. Después, en casi todas las actividades que hacía la CAS, en la cena de la confraternidad o los almuerzos de la confraternidad, nos sentábamos juntos y si no teníamos un momento para juntarnos, para conversar, para dialogar, y era una persona muy influyente. En el velorio de Fernando Guante García, nos vimos y prácticamente nosotros decíamos, pero entramos a una fiesta, porque al entrar Henry todo el mundo entró en alegría y nos descuidamos de que había un muerto, que Fernando Guante había fallecido y lo que estábamos era de alguna forma compartiendo y alegre por la sola presencia de Luis Henry Molina. Era un momento y era un factor de alegría y de sentirnos entusiasmados. Entonces, fueron muchas anécdotas. Después, cuando yo trabajé 10 años para la UTAL, para la Universidad de los Trabajadores de América Latina, y fui director del Instituto de Estudios, el Infocar, Instituto de Formación Social del Caribe, el Infocar. Yo fui 3 años director, y cuando Henry llegaba a la UTAL era todo un personaje, prácticamente lo invitaba a cenar o a almorzar Emilio Máspero, que era el secretario general, tanto Eduardo García, participamos en muchas actividades con Eduardo García, con Luis Enrique Marius. El hecho fundamental, que yo creo que tal vez sea el que no, yo diría más trascendente, era que él le caía bien a todo el mundo. Si no había gente que Luis Henry le cayera mal. Es decir, era una figura que querido por todo el mundo, admirado por todo el mundo, de alguna forma idolatrado por todo el mundo, y su discurso. Sí le dije a Luis Emilio que no sé cómo una persona que tenía tanto liderazgo, que tenía tanta fuerza, no generaba tanta envidia. Porque lo lógico es que en los movimientos sociales, en los movimientos populares, cuando hay alguien que tiene muchas cualidades, se produzcan muchas envidias y se produzca mucho resentimiento y se produzca mucha oposición a ese que tiene cualidades extraordinarias. En el caso de él, tal vez por la forma como él se manejaba y porque el elemento cristiano en él estuvo presente. Si quiere ser el primero, trata de ser el más servidor. Entonces, ese era un elemento que era indestructible. Yo dirigí un programa del Grupo de Acción Democrática, del GAT, para el INFAS. Él fue animador durante prácticamente un año completo, participó en muchas actividades con el tema de seguridad social, con el tema de economía social del mercado, con el tema de derecho laboral. Él fue un animador permanente. Nunca me aceptó un peso de, de pago. Es decir, teníamos dinero para pagar las animaciones, nunca me aceptó un peso de pago. Siempre estuvo dispuesto a asistir, siempre estuvo dispuesto a participar, siempre estuvo dispuesto a dar lo mejor de él. Y ese elemento de siempre servir y siempre estar a disposición y siempre estar donde lo están llamando, yo creo que fue uno de los elementos que a él le evitó tener grandes contradicciones. Yo creo que se puede hacer una encuesta en República Dominicana y nadie tiene una posición negativa de Luis Henry Molina, que es un elemento que tú dirías, ¿cómo lo logró? ¿Cómo es posible que sea una figura tan influyente y que sea una persona tan querido y tan reconocido por la sociedad dominicana? Entonces yo creo que el ser cristiano, el vivir una vida cristiana a plenitud, le dio esa posibilidad. Y un elemento que de alguna forma todo el mundo lo sabe es el desprendimiento sobre los bienes materiales. Luis Henry Molina pudo ser un multimillonario porque estuvo en la época donde se repartieron grandes riquezas, donde muchas personas se aprovechó del país. Él fue de los primeros que tuvo la oportunidad de viajar, de conocer, de andar, de estar en las mejores posiciones. Nunca se interesó por adquirir bienes inmuebles ni bienes muebles que fueran suntuosos. Fue una persona que vivió una vida, yo creo que a plenitud, y en eso yo soy testigo. Conocí la casa de él, como le decía ahorita, conocí la casa de él en Caracas, la casa que fue de él, después la vendieron. Vi la casa, estuve siempre allá y creo que es una de las cosas más fuertes, más extraordinarias de cómo esa persona se pudo integrar, pudo participar, pudo
andar, pudo conocer sin una pretensión, sin una ambición personal propia. Él aquí pudo ser candidato a cualquier posición, porque fue amigo de Salvador Jorge Blanco, muy amigo de Salvador Jorge Blanco, y él jamás le iba a pedir ser el candidato a senador en la capital o ser el candidato a diputado nuevamente, sino que de alguna forma Él tuvo un desprendimiento del poder. permanentemente. Un desprendimiento del poder, de las posiciones, no le interesaron las posiciones ni sindicales, no le interesaron las posiciones políticas, solamente para servir. Y hasta donde pudo servir, pudo acompañarlo. Pero nunca se negó cuando se le pidió una colaboración. Es decir, que nunca se negó a dar de él lo mejor. Ese es un testimonio que uno puede decir, mira, no es común que una persona que tenga cualidades políticas, que tenga condiciones políticas, sea capaz de dar lo mejor a cambio de nada, a cambio. Y creo que siempre se alejó de los conflictos. En la Confederación, en la CAS, hubo una división en el año 84, en el 1984 hubo una división y él no participó ni con un grupo ni con el otro. De alguna forma, el grupo en el que estaba José Gómez Cerda y Eliseo Candelario Panyé en San Francisco de Macorís y el de Gabriel del Río se dividieron, hubo un fraccionamiento y él no tomó una posición ni a favor de uno ni a favor de otro, sino que fue un elemento de consenso, de moderación y de colaboración permanente sin negar nunca. Sí. Alberto, yo quiero agradecerle por su tiempo, por estar aquí. Yo quería darle espacio. Yo le he hecho muchas preguntas. Si usted tenía algo adicional para compartir con nosotros. Bueno, hemos dicho bastante. Siempre se quedan anécdotas, siempre se quedan cosas, pero yo más que el recuerdo de tanto los 10 años que estuve en Venezuela, que compartí, que él fue unas 4 o 5 veces, fue a seminarios sobre movimiento sindical y la Iglesia Católica, fue a un seminario sobre la integración regional de América Latina, fue uno sobre la crisis del sindicalismo. Yo fui prácticamente el anfitrión, el edecán de él en Caracas, ahí compartimos bastante. Aquí mismo, en República Dominicana, yo dirigí el INFA solamente 3 años, del 94 al 97. Igualmente fue un colaborador permanente, nunca se nos negó a participar a una actividad. Ahí están los discursos de él en muchas actividades que fueron muy elocuentes, que fueron muy convincentes, que fueron acciones fundamentales. Yo creo que estamos en presencia de una persona que no es común. Yo diría que no es normal, sino que no es común por sus cualidades excepcionales. Y es un testimonio que puedo dar y que yo sé que fue un cristiano muy especial, fue un cristiano muy, muy honesto y fue una persona con cualidades extraordinarias.